promesa. Promesa es una palabra un poco difícil en nuestros días. Es una de esas palabras que en los momentos que vivimos como evangélicos causa mucha confusión, la palabra promesa. Es una de esas palabras que pueden significar cualquier cosa, al igual que la palabra bendición. Puede significar cualquier cosa, incluso cualquier cosa que se cuadra con nuestros intereses personales. En general, seleccionamos versículos que contienen frases que consideramos promesas de Dios. Muchas veces no los leemos dentro de su propio contexto bíblico, los consideramos únicamente desde nuestra situación personal, nuestros intereses personales, y lo apropiamos como si fueran deudas eternas de Dios conmigo. De joven me acuerdo que había una cajita en la casa de casi todos los evangélicos, ¿no? En todas las iglesias. Teníamos una cajita así pequeñita, o de madera o de plástico, y dentro unas tiritas de papel, de cartón, con versículos. No sé si os suena eso. Tienes 3 en casa, ¿no? Pues yo tenía también en mi casa, ¿no? Y sacábamos un papelito con un versículo, ¿no? Y lo llamábamos la cajita de las promesas. Básicamente por la mañana, ¿qué se hacía? Pues se sacaba un papelito con la promesa de Dios para mi vida en ese día. Y pasábamos el día esperando que Dios nos pagara esa deuda asumida con nosotros. Es como si Él hubiera asumido una deuda con nosotros. Ya, sin frío. ¿Sí? Dios tiene una deuda conmigo, ¿no? Y saco entonces la promesa, y eso es lo que Dios tiene que darme en este día, ¿no? Y lo interesante es que todos los versículos de esa cajita eran positivos, ¿no? No habían condenaciones, no había mandamientos, no había, ¿no? Prohibiciones como los mandamientos y otras cosas, no, solo cosas que nos gusta leer, sacar y leer. Buscando en internet encontré, es que no soy muy bueno, por eso no encontré muchas frases, pero encontré frases como: no importa lo que estés pasando, la promesa de Dios es para ti y permanece para siempre. Yo pensé, qué bonito, qué mentira más bonita. ¿Cómo intentan engañarme, no? Tal y como la oímos, puede parecernos una verdad de la más bíblica posible, y que la podemos, o la podía yo aplicar a cualquier situación de mi vida, incluso justificar mis malas obras o mis malas palabras, mis malas actitudes, mis malas decisiones, ¿no? Por supuesto, la aplicamos siempre a la inmediatez de nuestra situación diaria, o según nuestras expectativas, nuestros deseos, ilusiones, ¿no? Esa frase. Pero encontré otra que me pareció también muy interesante, otra perla de internet, ¿no? Que dice: la promesa de Dios es que cuando Dios coloca un sueño en tu corazón, es porque ya diseñó un plan completo para cumplir tu sueño. Y yo me quedé pensando, qué otra mentira interesante. Pues fue justo lo que Natán le dijo a David en este texto. Cuando David le dice al profeta Natán: Natán, ven aquí, que mira, ya no tengo guerras, he vencido a todos mis enemigos, me he construido un palacio con las maderas más caras del mundo. Pero el arca del Señor sigue bajo un toldo de una tienda de campaña. Dios no tiene un templo majestuoso para sí. Creo que voy a construir un templo al Señor. Una buena decisión, ¿no? ¿Y qué le dijo Natán, el profeta? Sí, claro, si eso es lo que tienes en tu corazón, sigue adelante, porque el Señor está contigo. Y Dios, por la noche, le da un pellizco a Natán, en sueños, claro, pero creo que le dolió más que si fuera un pellizco de verdad, ¿no? Y le dijo: Natán, llega de mentir al rey. Lo que tienes que decir es:
tú, rey, jamás me vas a construir un templo. No es eso lo que quiero. Así que tenemos sueños. Dios tiene su voluntad, que a veces es muy diferente de nuestros sueños. Y entre los dos puntos, la voluntad de Dios y mis sueños, está la palabra del Señor que me guía. No está mi corazón que me guía, está la palabra del Señor que me guía. Por eso dije que esta palabra promesa es una de las palabras más difíciles con las que tenemos que tratar en nuestros días, ¿no? Tratar en nuestras vidas. Quería comentar algunos temas relacionados a eso que creo que están un poco aquí fundamentados en el texto que hemos leído de 2 Samuel 7. Primero, cuando se trata de esta promesa que Dios le hace a David, porque le hace una promesa interesantísima, una promesa de que él no iba a construir el templo, pero su hijo sí le construiría al Señor su casa o el templo, ¿vale? Su hijo, que luego sabemos que ese hijo, ¿cuál era? Salomón, ¿no? El rey Salomón, que construyó el templo para el Señor. Y esa promesa tiene una extensión que es muy interesante, que dice que en tu trono se sentará tu hijo, lo firmaré, él me construirá el templo, y en tu trono, donde tu hijo se va a sentar un día, ahí se sentará un descendiente tuyo para siempre, eternamente, eternamente. Históricamente esa promesa se complica si la entendemos única y exclusivamente desde una cronología histórica, porque pasado algunas generaciones, pues ya no existía ese trono y ya no existía descendientes de David que pudieran sentar en ese trono y gobernar Israel. Jamás. Después de que llegó el exilio, después de Babilonia, jamás David o sus descendientes recuperaron el trono. Jamás tuvo Israel un trono donde un rey, desde donde un rey podría gobernar su pueblo. Jamás, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Qué hacemos con esa promesa del Señor? Pero vamos por partes. Lo primero, se trata de una promesa personal. Antes de cualquier cosa debemos enfatizar el carácter personal de la promesa de Dios a David. Tras años de muchas luchas y conquistas, conflictos dentro y fuera del país, guerras civiles, guerras contra los vecinos que eran enemigos, habiendo sido ungido rey únicamente sobre parte del pueblo, cuando Samuel le corona o le unge rey, fue para que fuera rey de todo Israel. Pero en la práctica él no pudo asumir. Tardó aún 40 años casi para que pudiera gobernar el pueblo. Pero empezó gobernando una pequeña parte del pueblo, ¿no? Y esperó pacientemente la muerte de Saúl. Y ahora por fin, versículo 1, si seguís conmigo, se había establecido en su palacio, y el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Ahora sí, tardó décadas, casi 40 años, para que él pudiera decir, ahora estoy en paz, no hay guerras, tengo un palacio bonito, tengo muchísimo oro y platas y el pueblo está unificado, ¿no? En esa situación de bonanza, David se acuerda de que mientras él tenía un bello palacio de cedro, el arca de la alianza seguía bajo el toldo de una tienda de campaña. Y aquí tenemos una mezcla de alegría por el éxito de muchos años de guerra y victorias y conquistas, por la comunidad de su palacio, versus un toque de tristeza por no tener el Señor un templo dedicado a su gloria. Consulta al profeta Natán,
que en un primer momento le dice que sí, que construyera un templo al Señor, pero en un segundo momento, el día siguiente incluso, bajo la orientación divina, Natán le dio la palabra de Dios en forma de la promesa que os comenté y que hemos leído. Una promesa con carácter muy personal. Era una promesa para el rey David, que tenía que ver con su posición como rey ungido por Dios sobre su pueblo, y que tenía que ver con su heredero, Salomón. Y Salomón sería el que, según la voluntad divina, el que sería el constructor del templo futuramente. Una promesa que además le garantizaba la perpetuidad de su trono sobre Israel. La primera parte de la promesa, ambas son muy personales. La primera parte se cumplió con su hijo Salomón, que levantó el templo, fue un rey poderosísimo, más fuerte que su padre, y conocemos un poco de la historia, y bastante malvado, por más sabiduría divina que tuviera, ¿no? Porque él esclavizó a su propio pueblo, ¿no? En época de Salomón, cada ciudadano tenía que trabajar 3 meses gratis para el Estado, sin cobrar, y lejos de su familia. Los dislocaban de una región a otra, construyendo monumentos, ciudades, palacios, cargando barcos y cosas así. Un poco malvado en ese sentido. Pero bueno, la promesa era personal, se cumplió inmediatamente, o sea, en la siguiente generación. Y la otra parte de la promesa, ¿no? Una promesa futura, una promesa eterna, cuando dice que le garantizaba la perpetuidad de su trono sobre Israel, ¿no? Y esa parte de la promesa, esa dimensión de la promesa es de la que nos vamos a ocupar dentro de un poquito, tiene que ver como algo futuro, que ya sabemos por la historia de la dinastía de David, que no se cumple humanamente en los descendientes de ese rey. Se va a cumplir de otra manera, ¿vale? Pero esa dimensión personal que la promesa divina adquirió para David le sirvió de consuelo, le llenó de esperanza, le dio una guía clara para que pudiera seguir llevando adelante a su familia y a toda su nación. Él ya sabía que no iba a ser el constructor del templo, que ese sería su hijo futuramente, pero allanó el camino para su hijo, ¿no? Empezó a acumular tesoros para la construcción del templo. O sea, que cuando le tocó a Salomón construir, no tuvo que rascarse los bolsillos reales para construir. Fue a la cuenta de su papá, que le dejó una cuenta corriente con una barbaridad enorme de dinero guardado. Y lo estoy diciendo en términos de hoy, ¿no? Pero tenían depósitos enormes de oro, de plata, galpones, como los de los polígonos, galpones de madera, de plata, de oro. Entrenó personas, entrenó toda una generación en el arte de trabajar la madera, el metal y todo lo demás, y lo dejó todo listo para que Salomón simplemente hiciera a construir y empezar la maquinaria a funcionar y levantar el templo, ¿no? Eso le consoló el corazón, eso le dio expectativa, eso le dio trabajo, ¿no? Lo interesante de esa dimensión personal de la promesa de Dios es su introducción aquí en el habla de Dios a David por medio de Natán, ¿no? Esa introducción que quita de duda si esa promesa era para David o para otra persona. Cuando dice, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. No se refería a otra persona, claramente se refería a David. Y dice más, dice, yo he estado contigo por donde quieras que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. O sea, no hay duda
dejar las ovejas para ser rey de Israel es específicamente hablando una referencia personal a David. Ni yo ni tú podemos jamás ser esta persona. Podemos jamás decir, esta introducción, esta palabra de Dios se aplica a mi vida. No, porque yo no dejé ovejas para ser rey de Israel. Se aplica personalmente a David, ¿vale? O se aplicó, porque él ya no está entre nosotros, ¿no? Claramente la promesa de Dios, hecha posible por la obra de Jesucristo, es una promesa que se dirige individualmente a David, pero también a cada ser humano. Cristo nos da sus promesas o su gran promesa de vida. Todos recibimos esa promesa de salvación por medio del Evangelio de Dios. Además, a los que nos entregamos a Cristo, creemos en Él, como una respuesta de fe que le damos a su llamada para la salvación, pues el Señor también cumple en nuestras vidas personales y en nuestras familias las promesas derivadas de esa salvación, ¿no? Recibimos incondicionalmente, ¿entendemos esa palabra? Sí, ¿no? Sin condición alguna. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Recibimos y vivimos bajo su gracia, bajo su misericordia. Recibimos dones y talentos para que podamos servir a Cristo, para que podamos servir los unos a los otros. Disfrutamos de una bendita esperanza en la vida eterna. O sea, que las promesas de Dios se cumplen individualmente en nuestras vidas y en nuestras familias. La dimensión individual de la promesa de Dios. En segundo lugar, creo que esta promesa tiene también un carácter eclesial. La podemos definir como una promesa eclesial. Además de su dimensión personal, por supuesto, ¿no? La promesa de Dios a David contenía una importante dimensión comunitaria. Se extiende a toda su familia, se extiende a todo su pueblo. Cuando dice, de tu familia, un descendiente tuyo se sentará eternamente en tu trono para gobernar a mi pueblo, pues la familia de David y el pueblo de David. Ambos son partes del cumplimiento de esa promesa de Dios. ¿Entendéis? Así que tiene esa dimensión, que uno de sus descendientes se sentará en su trono y que su casa permanecería perpetuamente, nos permite ver que la promesa ya no se restringía única o exclusivamente a la persona de David. Incluía también a su familia y a su nación. Muy fuertes son las palabras de Dios a David cuando le afirma, versículo 11, si queréis seguir, cuando le afirma que será el Señor mismo quien te construya una casa, ¿no? Así dice el Señor a David. Porque empieza el texto David diciendo, yo tengo que construirle al Señor una casa, un templo. Y llega el versículo 11 y Dios dice, te estás absolutamente equivocado, David. Yo te construiré a ti una casa. Y él podría pensar, pero Señor, es que ya tengo un palacio en Jerusalén y tengo otros 500 palacios por todo el país, ¿no? Y tengo casas de verano en la playa y tengo. Y el Señor dijo, no me refiero a una casa de piedra, de ladrillo, de madera, me refiero a otra cosa. Yo te construiré tu casa. O sea, que David se preocupó en levantar un templo para poner ahí dentro al Señor o el arca de la alianza, teniendo ya su bello palacio de cedro, mientras que el Señor le dice que Él mismo será quien le construye a David una casa. Por supuesto que no se refería a otro palacio. David ya tenía los palacios que necesitaba, no necesitaba más palacios. Se refería más bien a su familia. Su casa era su familia. A su familia en primer lugar y a su pueblo consecuentemente.
En un primer momento, obviamente, esa promesa se cumpliría en su hijo Salomón, ¿no? Versículo 12. Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y firmaré su reino. Será él, Salomón, quien construya una casa en mi honor. En primer lugar, el deseo de construir, consagrar un templo al Señor era un privilegio que le ha concedido el Señor a Salomón, no a David. No a David. Su familia, por tanto, hereda no solo bienes, templos, títulos y la corona, sino que hereda de la fe de David la gracia de Dios en su vida. Cuando Dios le dice a David, te voy yo a construir una casa a ti, le está diciendo, yo cuido de tu familia. Tu familia me pertenece a mí. Y eso es muy, muy, muy importante, porque esta familia es parte del pacto de Dios. Es una familia que hereda la promesa de Dios. Y a Salomón, como parte y como originario de David, como representándolo, construye finalmente el templo a Dios, como parte de una bendición que empieza en la vida de su padre, de su abuelo antes, y ahora llega a sus manos. Además, esa dimensión comunitaria incluye también los beneficios de la promesa divina a Israel como nación elegida, porque Dios, según el texto, designará un lugar para su pueblo Israel, no solo para la casa de David, sino que para su pueblo Israel, y allí lo plantará para que pueda vivir sin sobresaltos, y nombrará gobernantes sobre Israel. ¿Por qué? Porque por pasarse la promesa hecha a David, ¿no? Por transferirse esa promesa de David a su pueblo, por un lado los beneficios de esa promesa se extienden a todo el pueblo y por otro lado se extiende a David como persona y a su descendencia. Le sirve como recordatorio de su llamado a ser el pastor, el guía, el líder de su pueblo. Ese conjunto de personas que incluye a David, a su familia y a su pueblo de Israel, nos conduce a ver esa dimensión eclesial de la promesa de Dios. Por medio de la obra de Cristo, por medio de su gracia, cumpliendo en sí mismo las promesas de Dios, Cristo, los descendientes espirituales de David, los que creemos en Cristo para la salvación, heredamos y disfrutamos de todas esas bendiciones eternas de salvación. Somos la casa de David, los que creemos en Cristo. Como también dijo Pablo en Romanos y en Gálatas, que somos descendientes de Abraham, hijos espirituales de Abraham, hijos espirituales de David. La promesa que llega a todo el pueblo, ese pueblo que en un primer momento de la historia fue Israel, luego somos nosotros, luego es la iglesia. Por tanto, por más individual que sea la promesa de Dios, en mi vida personal, no la puedo considerar de forma individualista o egoísta. Fui llamado a la vida eterna, fuimos nosotros llamados a la vida eterna, para que la promesa de salvación llegue a nuestros hijos, nuestros descendientes y a otras personas a las que en algún momento las llamaremos hermanos y hermanas. Son nuestra casa también. Pero además de una promesa individual y una promesa comunitaria, creo que es importante mencionar que se trata de una promesa escatológica. ¿Entendéis esa palabra? Escatológica tiene que ver con las últimas cosas, ¿no? Cuando estudiamos escatología, estudiamos la segunda venida de Cristo, la muerte, el cielo o el infierno, todo lo que vendrá en el futuro, las últimas cosas, ¿vale? Esta promesa empezó con una persona, se extendió
a su hijo, a su descendencia, a su pueblo, y tiene un alcance futuro, escatológico y eterno. Y ese es otro aspecto muy importante de la promesa hecha a David en su proyección futura, quizás en su proyección eterna. A eso decimos que la promesa divina tiene validez eterna. La promesa de Dios no tiene caducidad. La caducidad de la promesa es pues la segunda venida de Cristo y más allá, ¿vale? Tiene una validez eterna. El versículo 16 dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Interesante, porque no dijo tu casa y tu reino durarán para siempre en Jerusalén. Dijo delante de mí. Eso cambia la perspectiva de gobierno. Él no va a gobernar Jerusalén. Su casa, su descendencia, su reino durará para siempre delante de Dios. Y sigue el texto, tu trono quedará establecido para siempre. Estas palabras se repiten en el Salmo 132, versículo 11. Y en este salmo leemos lo siguiente, el Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que les enseñaré, también sus descendientes se sucederán en el trono para siempre. Claramente vemos, si unimos 2 Samuel 7 y el Salmo 132, claramente vemos que la promesa hecha por Dios a David no tenía un cumplimiento únicamente restringido a su propia vida, o a la vida de su hijo Salomón, o a la vida de su pueblo Israel. Más bien se proyectaba hacia un momento histórico tan futuro que se puede llamar de eternidad. Se puede llamar de eternidad. Se proyectaba hacia la eternidad. En su primer discurso, tras la resurrección de Jesucristo, y sé que os vais a acordar perfectamente del apóstol Pedro, el discurso del día del Pentecostés, lo tenemos en Hechos capítulo 2, ¿no? Pedro, el apóstol, interpreta esta promesa de Dios a David. Y dice, versículo 29 a 31, Hechos capítulo 2, dice, hablando a los judíos, permitidme hablaros con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea que el gran rey David del pasado ha muerto. Y no hay duda, su sepulcro está ahí, ¿no? Está ahí. Era profeta, sigue el apóstol Pedro. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en su trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección de Cristo. Es cierto que tenemos mucha esperanza en que Dios nos dé lo que le pedimos, pero muchas de esas expectativas y promesas divinas quizás no las veamos en esta vida. Muchas se cumplirán en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de otras personas que se entregan al Señor. En nuestro caso, claramente no se cumplirán antes de la segunda venida de Cristo. Y lo interesante es que al interpretar Samuel y Salmos, Pedro dice de David que él, sabiendo que Dios le había prometido que uno de sus descendientes se sentaría en su trono, se refirió a la resurrección de Cristo. El cumplimiento más importante de la promesa de Dios a David no fue que Salomón construyera el templo, aunque eso sí pasó, pero fue que Cristo resucitaría un día. Y con la resurrección de Cristo se cumple
plenamente la promesa de Dios a David. Pero por último me gustaría comentar un poquito sobre la respuesta de David a esta promesa de Dios. Comentar algo que creo que es importante, la manera como David reaccionó frente a la promesa que recibió de parte de Dios. Orgullo. No sé qué pasaría si yo recibiera estas mismas palabras de David. Que Dios me dijera, Carlos, mira, el templo no lo vas a construir, pero tu hijo sí. Prepara el camino para que tu hijo sea el constructor. Qué orgullo, ¿no? Mi hijo va a ser el constructor del templo del Señor. Orgullo. ¿Qué le pasó por el corazón a David? Vanidad. El sentido de que soy el privilegiado de tener esa promesa de Dios, que soy el hijito del Papi Celestial. Puedo pedirle lo que me antoje, ya que tengo su promesa de dármelo todo. ¿Cómo reaccionó David frente a la promesa divina? Versículos 18 a 29, no lo hemos leído, ese texto, porque lo leímos hasta el 16, pero si vais echando los ojos así sobre los versículos 18 a 29, en primer lugar, vemos su reverencia y su sumisión a Dios por su forma de referirse al Señor. Versículo 18, él dice, Señor y Dios. Versículo 18. Dos veces en el versículo 19 y 25. En el 18 dos veces. En el 19 y 25 también. La expresión Señor y Dios. Del versículo 20 y 28, él se refiere a Dios como Señor mi Dios. ¿Estáis mirando? Mira. Versículo 22, él dice Señor omnipotente. Versículo 26 y 27, él dice Señor todopoderoso. Versículo 26 y 27, él dice el Dios de Israel. Versículo 24, él le llama Señor. Nadie que esté buscando a sus propios intereses personales demuestra conocer tan bien la persona de Dios y se refiere a Él con tanto respeto, reverencia y sumisión. Nadie que esté buscando sus propios intereses se refiere a Dios de esa manera. O deja transpirar desde su alma ese sentimiento de que el Todopoderoso es mi Señor, es mi Dios, es mi guía, es mi Rey. Una sumisión que también se ve por la manera como espera, como pide que Dios realice su obra, que Dios cumpla con su promesa. Versículo 27 dice, tu siervo, no yo que tengo derechos adquiridos contigo, porque tienes una deuda conmigo. No, dijo, tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Versículo 29, él dice, dígnate bendecir a la familia de tu siervo. Una sumisión impresionante, una reverencia, una disposición de sea lo que venga, Señor. Te pertenezco, soy tu siervo. En segundo lugar, David reconoce que la obra de Dios y sus promesas son parte de sus planes eternos y redentores. No se tratan de planes hechos a medida para atenderme en mis demandas, por más justas que las considere, ¿no? Están hechas a la medida de Dios. Las promesas están hechas a la medida de Dios, no a nuestra medida, para cumplir y para atender con las demandas eternas de justicia y de justificación por parte de Dios, para atender a sus planes de salvar, de santificar nuestras vidas y de nuestras familias y de muchas otras personas en este mundo, ¿no? David responde a la promesa y a la palabra de Dios entregando enteramente su vida a Él, esperando confiadamente por su obra. Él sabe, Señor, eso no lo voy a ver.
lo va a ver mi hijo. No llegaré a ver el templo. Puedo dejar todo listo, voy a acumular madera, oro, plata, lo que sea. Voy a entrenar profesionales para que cuando le toque a mi hijo, él lo tenga todo listo. Pero no lo veo. Hay muchas cosas que no lo vamos a ver. Pero, ¿qué pasará? Pasará porque es la promesa del Señor. Y esperamos eternamente. Esperamos confiadamente por su obra. Servimos de forma animada y humilde al Señor Todopoderoso, esperando por su obra, incluso sabiendo que posiblemente no la vea cumplida en mi vida, ni en mis días. Pero en los días de mis hijos, de mis nietos, de futuras generaciones. Pero si no plantamos hoy, tampoco ellos cosecharán en sus días. Creo que hoy aprendimos un poco más con nuestro querido hermano David cuando recibió de Dios tan grande, tan poderosa promesa de vida que tenía que ver personalmente con su vida, era una promesa personal, pero que se extendía a la vida de su familia, de sus hijos, de Israel, de todos nosotros a lo largo de la historia, de todos los que fuimos alcanzados por la gracia y por la gloria de Cristo, ¿no? Por su salvación que se deriva de la resurrección del Señor Jesús. De nuestra parte debemos seguir buscando al Señor sin ansiedad, porque cumpla con nuestras peticiones al momento, que muchas veces no pasan, a veces no pasan de caprichos personales que tenemos. Muchas son legítimas, otras tantas no. Más bien, sigamos los caminos de Cristo con sumisión a su voluntad, sumisos humildemente a su voluntad, dedicados a su causa, con el compromiso firme con su obra, dedicados a su persona, esperando confiadamente por la obra que Dios finalmente realizará en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de su pueblo. Que Dios nos bendiga. Amén.